Así que ahora sí, dejamos por aquí a nuestro mentor, a nuestro querido amigo, hermano, Elías Álvarez, el evangelista Elías Álvarez, que tiene a bien traer una palabra del Señor en este día para nosotros. Gracias le damos al Señor Jesús. Gracias por su presencia, gracias por su espíritu. Gracias porque, yo no sé, es que decir que Él hace la diferencia. Él no hace la diferencia, Él es el todo. Él es el todo por el todo. Y aquellos que lo han conocido y aquellos que saben quién es Él, pueden entender esta frase: sumergidos en Él. El que vive en Cristo vive en Él, habita en Él y se manifiesta en Él. No hay otro lugar donde nosotros nos podamos vivir ni manifestar. Así que Dios le bendiga a cada uno de los que están aquí, bendiga a los que nos están viendo también por Facebook, y que la paz de Dios sea con cada uno de nosotros. Tenemos un púlpito chiquito y yo tengo muchas cosas aquí. Déjame acomodar esto un momento. Déjame que no se me caiga ningún papel, porque no quiero quitarle el lugar a Wanda. Gloria a Dios. Bueno, en esta tarde, esto es un tema bien interesante. Se llama Dios 3 en 1, hombre 3 en 1. Gloria a Dios. Un tema bien interesante, bien interesante. Y yo quiero que me acompañen a Hechos 17, 28. Hechos 17, 28. Este verso que vamos a leer es Pablo hablando. Y cuando Pablo habla acerca de lo que vamos a leer, está bien curioso porque está casi raspando, porque para este tiempo que Pablo habló, los evangelios no habían sido escritos. No hay una referencia de los evangelios para que Pablo hiciera esta aseveración. Y dice así, Hechos 17, 28. Dice: porque en Él vivimos y nos movemos y somos. Gloria a Dios. En Él vivimos y nos movemos y somos. Gloria a Dios. Qué interesante que cuando él describe tres. Describe tres. Entonces en el tema hablo de que Dios es 3 en 1. Yo quiero hablar un momento acerca de lo que es Dios. La palabra Dios con letra mayúscula, no con letra minúscula. La letra minúscula son para los dioses creados por los hombres. La letra mayúscula se le otorga al único creador del cielo, la tierra, el mar, creador de los hombres, creador de la vida, dador de la vida. Y ese es Dios Todopoderoso. Y una de las definiciones que tiene Dios es bien extraordinario, porque mi mentor, que ya partió con el Señor, está en el cielo con Dios, una vez me dijo, Elías, ¿quién es Dios? ¿Tú me puedes dar una palabra que describa a Dios? Y yo me puse a pensar. Porque yo puedo decir, Él es grande, Él es todopoderoso, Él es omnipresente, pero no hay una palabra que pueda describir a Dios. Y Él me dio una definición que parece obvia y no lo es. Él me dijo, Elías, Dios es Dios. Y yo lo miré porque me le quedé mirando como quien dice, oye, esa es fácil. Y él me dice, lo que pasa es que cuando tú vas a comparar algo, tienes que buscar algo que sea igual o mayor de lo que estás comparando para hacerle justicia. Pero no hay nadie por encima de Dios. No hay nada más grande que Dios. No hay nada que exista que se compare a Él. Tienes que compararlo con Él mismo. Y yo dije, wow, eso es hacerle justicia a su nombre. Ahora, cuando tú buscas una de las definiciones o características de lo que es Dios, te dice la Biblia que Dios creó todas las cosas.
y por él todas las cosas son sustentadas. Pero no dice que Dios es sustentado por ella. Entonces, una de las definiciones de Dios es que Dios es autosuficiente y que Dios no necesita de nada ni de nadie para existir. Wow. Yo no conozco algo en este planeta que no necesite la presencia de otra cosa para existir. Lo voy a decir de esta forma. Dios no necesita al hombre para existir. Dios no necesita ángeles para existir. Dios no necesita querubines ni serafines para existir. Dios es Dios. Él es. Si Él no necesita a nada para existir, ¿por qué Él está empeñado en nosotros? ¿Cuál es, si podemos decir, cuál es la fascinación que tiene con nosotros? ¿Cuál es la fascinación que tiene con el ser humano? Porque si yo no necesito, vamos a ponerlo de esta manera, si yo no necesito un yate para vivir, yo no me busco un yate. Si yo no necesito un carro para vivir, yo no me busco un carro. Si yo no necesito X cosas para vivir, yo no lo busco. Pero entonces, Dios no necesita nada para ser Dios, mas Dios busca al hombre. Y esto a mí me llena de mucha alegría. Porque cuando hablamos de dioses con letra minúscula, tú vas a ver que los dioses hechos de madera, hechos de yeso, hechos de hierro, número uno, alguien los tiene que fabricar. Después alguien los tiene que vestir. Después alguien los tiene que limpiar porque se ensucian y le tienen que dar mantenimiento porque si no se envejecen y entonces hay que botarlo. Eso no son dioses nada. Es algo que es pasajero. Esos dioses buscan que la gente les sirva para ellos existir. Y Dios no necesita que lo adoren para existir. Pero dice la palabra que Dios busca adoradores que le adoren en espíritu y verdad. Una de las definiciones de Dios en la Biblia es que Dios es 3 en 1. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y una de las definiciones cuando Dios crea al hombre es que son 3 en 1. Carne, cuerpo y espíritu. Igual a Dios. 3 en 1 y 3 en 1. Ahora, nosotros cuando miramos a Dios, le damos a Dios unas características y cuando nosotros nos miramos a nosotros mismos, nos damos otras características. Por ejemplo, ¿cuántos creen que Dios tiene manos? Aquí me están diciendo que sí. ¿Cuántos creen que ustedes tienen manos? Ahí sí, ¿verdad que sí? Gloria a Dios. El Espíritu Santo de Dios tiene manos. Ahora me están mirando con ojitos de pescado. Es un espíritu. ¿Qué tú me quieres decir? ¿Que no tiene forma? Sí. ¿Tiene forma? Sí. Ok, vamos a dejarlo ahí. ¿Y el espíritu de ustedes tiene mano? No. Sí. Vamos a preguntar para saber. ¿Jesús tiene manos? ¿Y por qué? Porque se encarnó. ¿Y porque comió pan con ella? ¿Y pescado? Claro. ¿Y el alma de ustedes tiene manos? El cuerpo tiene manos. Y este es el punto que quiero llevarlos. Cuando en Génesis capítulo 1, versículo 26 al 28, habla acerca de Dios que está creando al hombre, dice, hagamos al hombre, yo uso mucho ese versículo porque tiene tantas profundidades, dice, hagamos al hombre a nuestra imagen. Nuestra imagen. Escucha bien esto, dice plural, hagamos. Miren lo que dice, hagamos en plural al hombre
uno a nuestra imagen, que es una. Si Dios tuviera diferentes formas, Padre tuviera una forma, el Hijo tuviera otra forma, el Espíritu tuviera otra forma, Él hubiese dicho, hagamos al hombre a nuestras imágenes. Pero dice, hagamos al hombre a nuestra imagen, una sola cosa. Usted me está mirando y va a decir, ajá, búscame un versículo en la Biblia que me pruebe eso. En Juan 14, Felipe le dice a Jesús, muéstranos al Padre. Y Jesús le dice a Felipe, si me has visto a mí, has visto al Padre. Según esa definición, entonces el Hijo y el Padre se parecen. Son idénticos. Son idénticos. Si Jesús tiene manos, el Padre tiene manos. Si Jesús tiene pie, el Padre tiene pie. Si Jesús tiene boca, tiene ojo, tiene el Padre. Eso fue lo que dijo Jesús. Si me has visto a mí, has visto al Padre. Nos parecemos. Somos lo mismo. Cuando Dios se dice a Él mismo, hagamos al hombre a nuestra imagen, es que se parezca a nosotros. ¿Verdad? Y nuestra semejanza. Muchas personas piensan que la palabra es igual, y cuando tú ves en la Biblia que hay dos palabras que describen, es que cada una describe una cosa diferente, no es la misma. Semejanza, forma en que nos movemos, forma en que nos entrelazamos, forma en que existimos. Imagen y forma. ¿Cómo se lo voy a explicar? El Padre es 3 en 1, o sea, Dios Padre es Dios, Dios Hijo es Dios, Dios Espíritu Santo es Dios, sigue siendo Dios. Yo, Elías, soy carne, Elías, soy espíritu, Elías, soy alma, Elías, y sigo siendo Elías. Y lo que yo soy dentro de mí se entrelaza. O sea, mi carne piensa, mi alma, que es mi corazón, mis sentimientos y mis emociones, reacciona, y mi espíritu se activa. Los tres nos movemos a la misma vez. Y Dios es así. Cuando Dios crea a Adán a su imagen, miren mi cara, a su imagen, cuando Dios está haciendo el muñeco, Dios está haciendo a Él mismo. Dios está cogiendo el muñeco de barro y está haciendo hay un molde, está haciendo un molde de su cara, de su cuerpo, de sus manos y de sus pies. Usted puede imaginarse a un pintor que se está dibujando su propia cara. Cuando ese pintor termina, ¿qué es lo que queda en el canvas? Casi una foto idéntica de él. Imagínense Dios, que Dios es perfecto. Dios se dibujó perfectamente en Adán. Y dice que cuando lo formó, dice, y sopló sobre su nariz aliento de vida. Vamos a imaginarnos una cosita. Si yo me paro frente a usted, que no lo voy a hacer en estos momentos, y me le paro y le soplo, para que mi soplo llegue a donde usted, yo tengo que estar cerca. Si yo quiero dibujarle algo en el brazo, yo tengo que estar cerca. Dios, cuando hizo el muñeco, estaba cerca porque lo hizo con sus manos. Dice la Biblia que lo hizo con sus manos. Cuando Dios se para y mira a Adán, que está acostado en el suelo, y le sopla, Adán, cuando abre los ojos, se ve al mismo. Y cuando Adán abre los ojos, Dios ve su imagen abriendo los ojos en la tierra. Adán era una fotocopia de Dios. ¡Qué tremendo! Si alguna vez usted ha creado un barquito de papel cuando usted era pequeño, si alguna vez usted intentó tallar algo en un lugar, o alguna vez usted con una crayola trató de hacer algo
y terminó de hacerlo. Cuando terminó, usted tuvo un sentido de pertenencia. Aunque le quedó feo, aunque no se parecía a lo que usted decía, tiene un sentido de pertenencia. ¿Cómo Dios habrá sentido cuando terminó esa obra maestra con sus manos? Sopló en él aliento de vida y de momento se está levantando un hombre que se parece a Dios con las mismas descripciones de Dios, alma, cuerpo y espíritu. Y Dios lo mira y le dice Dios a Adán: enseñoréate de todo esto. Ahora yo le voy a decir algo bien interesante. Adán fue creado por causa de Jesús. Jesús no fue creado por causa de Adán. Dios crea a Adán porque ya había un plan de salvación. Cuando Dios está creando el cuerpo de Adán, es la copia del cuerpo de Jesús. Ahora usted puede entender por qué Dios ama tanto a los hombres. Porque la procedencia de los hombres no procede de las estrellas, no procede de los animales, no procede de los reptiles, no procede del mono, procede del mismo que se sienta en el trono, del único Dios. Procede de aquel que no necesita de nadie para existir. Cuando Dios hace a Adán, a mí este versículo, yo estaba leyendo, lo mencioné en Juan 14, que Jesús le dice a Felipe: yo soy, si me ves a mí, ves al Padre. El Espíritu Santo me dijo: dale para atrás. ¡Ah! Me llevó a Génesis y me dijo: ¿lo viste? Y yo dije: ¿qué? Cuando me hizo: ¿lo viste? Y yo dije: ¡oh! Y dijo: sí, Jesús y Adán se parecen, son lo mismo. ¡Ay, santo Dios! A mí eso me trastornó. Porque la gente puede ver el empeño que tiene Dios para salvar al hombre. Porque cuando Dios sopla en Adán, su soplo, su aliento de vida salió de él y lo puso en Adán. Mientras todas las cosas fueron creadas con su palabra, el hombre fue creado con su mano y con su aliento. Aliento que le pertenece a Dios. Obra de sus manos. Nada más había sido creado así. Entonces, tenemos a Dios, que Dios es 3 en 1. Tenemos al hombre, que el hombre es 3 en 1. Y si hablamos de que Dios y Adán son lo mismo, pero hablamos de que él tiene manos, pies. Vamos a hablar de una de las descripciones. Yo he tocado un punto de esto, pero lo voy a tocar de nuevo. Dios, cuando crea al hombre, Dios lo crea con una ayuda triple en todas las áreas. Espíritu Santo, revélale esto, porque me voy a ir bien profundo esta vez. Dios hace al hombre con una ayuda triple. No estoy hablando de Eva. Estoy hablando de que cuando lo hizo en él, lo hizo en 3. El hombre carnal tiene oído, el hombre espiritual tiene oído y el hombre almático tiene oído. 3. El hombre carnal tiene ojos, el hombre espiritual tiene ojos y el hombre almático tiene ojos. 3. Cuando nosotros vamos a observar algo, nosotros podemos observarlo de 3 formas diferentes. Quizás usted nunca se ha dado cuenta acerca de eso, pero yo le voy a explicar un poquito cómo funciona esto. Cuando una mamá da a luz y le van a entregar a su hijo, ella ve a su hijo, pero su alma, que son las emociones, también lo ve y el corazón brinca y le llega un gozo en la barriga, que es en donde está el espíritu, y los 3 se gozan a la misma vez. Los 3. Si usted nunca se había dado cuenta, busque el detalle.
Cuando usted hay algo que lo llena de gozo, sea un hijo suyo, sea su mamá, sea su hermano, sea alguien que lo llena de gozo, dése cuenta que el gozo no está aquí. Aquí se observa, aquí los pensamientos brincan, el gozo se siente aquí. Y el gozo se siente aquí. ¿Alguna vez a usted le ha dado la pavera y no puede detenerse? ¿Verdad que el estómago empieza a brincar y hasta le empieza a doler porque como que los músculos se empiezan a trincar y usted no puede parar? Su mente dice, para allá, pero su espíritu se sigue riendo. ¿Por qué? Porque hay boca aquí y boca aquí. Ojos aquí y ojos aquí. Oído aquí y oído aquí. Y usted le va a decir, oye, eso suena bien. Bueno, eso suena bien chévere, porque te acabo de leer un versículo que voy a hacer otra relación a ese versículo. Y dijo Dios, hagamos. Cuando Dios hizo al hombre, ¿quién estaba contento? Solo Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. ¿Quién lo vio? Solo Dios Padre, Dios Hijo, Espíritu Santo. ¿Quién lo escuchó cuando habló? Dios Hijo, Dios Padre y Dios Espíritu Santo. En nosotros está la misma característica de Dios. Ahora usted puede entender algo de Dios. Las mujeres entienden más esto que los hombres. Cuando nosotros tenemos una situación donde se nos rompe el corazón, el dolor, decimos eso porque el dolor lo sentimos aquí. ¿Verdad que sí? El alma. Por eso es que Jesús le dijo, todo pecado es perdonado, menos la blasfemia contra el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es la parte almática de Dios. Y cuando se rompe, si a usted le ha roto el corazón, que se le va el aliento, que se le va la fuerza, que usted no sabe ni qué hacer, usted quiere gritar y no puede gritar, usted quiere correr y no puede correr, pues algo así se siente el Espíritu Santo cuando nosotros le fallamos, cuando nosotros le herimos. Entonces, Dios cuando crea al hombre, Dios lo crea de tal manera que el hombre tiene la capacidad para entender a Dios en sus tres áreas. Porque fue creado en imagen y semejanza de Él. ¿Usted quiere entender a Dios? Hay algo bien interesante. Jesús dijo, ¿tú quieres conocer a Dios? Ama a tu hermano. Y usted va a decir, ¿qué tiene que ver eso? ¿Usted ha escuchado la frase, médico, cúrate a ti mismo? Entre los doctores, carnalmente hablando, los doctores, cuando se enferman, ellos van a otro doctor. ¿Por qué? Porque si ellos se automedican, su juicio va a ser malo. Porque ellos no lo ven todo. Ellos necesitan de que otro doctor lo vea externamente y con los análisis internamente y ese doctor juzgue por la condición que hay. Entonces, ¿qué dice Jesús? Si tú te miras a ti mismo y tratas de entender a Dios, vas a hacer un juicio erróneo. Pero si miras a tu hermano y lo bendices y lo ayudas y lo toleras y lo aguantas y lo sobrellevas y lo bendices, entonces vas a entender la reacción de Dios para tu vida. Dios es 3 en 1 y yo soy 3 en 1. Eso está brutal. Si Dios tiene oído, Padre, Hijo, Espíritu Santo tienen oído. Ahora, miren algo tremendo de la palabra de Dios. Hay una correlación con el plano carnal y con el plano espiritual. Los dos corren con una verdad paralela. Si yo tengo oídos en lo carnal, tengo oídos en lo espiritual. Tenemos un desbalance. No podemos quedar de pie, tenemos un desbalance. Mayormente y casi siempre el problema está en los oídos. Ahí está nuestro balance. Es bien interesante porque nuestros oídos no es la parte céntrica de nosotros. La parte céntrica de nosotros sería esta. Pero el balance está en los oídos. A ti te puede doler un ojo y no pierdes el balance. A ti te puede doler el pelo, las manos, la piel, la pierna y tú no pierdes el balance. Pero que te duele un oído para que tú veas.
hasta se te nubla la vista. Eso es en lo carnal. Dios puso una verdad paralela para que el hombre pudiera entender a Dios. En lo carnal, si yo estoy enfermo del oído, pierdo el balance. En lo espiritual, yo solamente agarro balance cuando yo escucho la palabra de Dios. Porque dice la Biblia que el oír viene por oír la palabra de Dios. La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Si yo no establezco que en mi vida espiritual, mi alimento y de donde yo escucho y de donde yo me muevo, dejo que se manifieste a través de la palabra, que se alimente a mi vida y mi fe crezca, yo no tengo balance. Lo voy a explicar de otra forma. Y aquí le voy a dar duro a muchas personas. Y no es personal. Pero si yo me alimento de libros de psicología nada más, en mi vida espiritual yo tengo desbalance. Si yo me alimento de libros que son de autosugestión, de libros que son de influencia a mi vida, en mi vida espiritual yo tengo desbalance. Yo no sé a dónde voy. Aquí voy a empezar a unir unos versículos para que me puedan entender. Hay un versículo que dice: endereza los pies torcidos para que no se salgan del camino. Cuando una persona tiene pies torcidos, cuando no tiene balance. Si usted está caminando bien, usted tiene los dos piececitos así. Si usted tiene desbalance, usted camina como Popeye, los pies virados, ¿verdad que sí? Y el pie torcido tiende a salirse del camino. Yo no sé si a usted le ha pasado que usted pierde el balance y por más que tuerce los pies para agarrar el balance, termina agarrándote de una pared, termina agarrándote de algo para no caerte. Y dice la Biblia: enderezar los pies torcidos. ¿Cómo se enderezan los pies torcidos? Escuchando la palabra de Dios que trae balance al hombre espiritual. Si tú quieres balance, a los que me están escuchando, tú quieres balance, no alimentes tu vida de política, no alimentes tu vida de deporte, no alimentes tu vida de situaciones sociales, no alimentes tu vida de problemas, alimenta tu vida de la palabra de Dios y vas a ver cómo todas las cosas van a caer en su tiempo y va a haber un balance correcto en tu vida. Ese es el oído. El oído funciona de la misma forma carnal, de la misma forma espiritual. Ahora vamos para los ojos. Voy a tocar solamente esos dos. Los ojos. En el plano carnal, cuando un niño nace, la visión del niño es borrosa. Y mientras la visión del niño es borrosa, la parte auditiva está mejor. Escuchen bien esto. Primero es lo auditivo y después es lo visual. Le estoy diciendo una ley espiritual. Primero es lo que se menciona en el cielo y después lo que se ve en la tierra. Primero Dios lo crea en el cielo con su voz y después se materializa y los ojos lo ven. Ese es el orden. Aun cuando un niño recién nacido nace, ese es el mismo orden. Porque Dios así lo estableció, porque es una ley espiritual también. Si nosotros en lo carnal utilizamos la vista solamente y no utilizamos el oído, nosotros nos metemos en problemas. Hay una palabra que le dice body language. ¿Alguna vez a usted ha estado hablando con una persona y lo que dice la palabra, la boca de ella o él, no es lo que body language está diciendo? Entonces, si te quedas mirando el body language, te confundes y tienes que tomar una decisión si hacerle caso a lo que escuchaste o hacerle caso a lo que viste. Y ahí vienen las interrogantes. ¿Alguna vez usted ha dibujado una línea recta en una pared? Camina hacia atrás y cuando la mira, dice, esa línea está virada. Pero cuando le pones el nivel, la línea está correcta. Tus ojos te engañaron. Tus ojos te engañaron. En la carne es más fidedigno el oído que los ojos. ¿Por qué? Pregúntenle a un gato. Los gatos tienen problemas con la profundidad. ¿Usted alguna vez ha visto un gato que cuando va a pegar un brinco se agaja de un lugar y empieza a hacer? ¿Por qué? Porque tienen problemas en la visión, no saben calcular
a qué distancia está. Y entonces ellos empiezan a echarle para atrás y para adelante y tratando de ajustar la distancia. Y entonces cuando más o menos saben, vienen y brincan. Y hay ocasiones que llegan y hay ocasiones que no llegan, pero por mucho que tú dices, fíjate, ese gato está ciego. Él no está ciego. Él tiene problemas con la profundidad. Cuando tú ves un bebé recién nacido, alguien se empieza a acercar a hablarle y el nene extiende las manos porque no sabe dónde está. Él ve algo, pero no tiene profundidad. Hasta que después agarra edad, agarra madurez, y entonces los ojos le funcionan para que tenga precisión. En el plano espiritual es igual. Es igual. Por eso es que Jesús dice, es por fe y no por vista. Y esa es una de las que a nosotros nos da bien duro. Es por fe y no por vista. Porque el justo vivirá por la fe. Y cuando tú buscas la definición, fe es oír la palabra de Dios. Pero dice, no por vista. Y yo me puse a preguntar en el día de hoy, antes de yo venir para acá, yo estoy bregando con mis animales y Dios me está dando una clase, yo estoy dándole comida a los animales y yo estoy, wow, yo estoy como los perros, wow. Entonces, yo digo, Señor, ¿por qué yo no puedo utilizar la vista y tengo que utilizar la fe, el oído? No puedo utilizar esto en el plano espiritual, pero tengo que utilizar esto. Y Dios me lleva a Génesis, capítulo 1, y vuelvo a lo mismo, versículo 26 al 28. Y digo, porque cuando yo creé al hombre, yo lo creé para que me mirara a mí. Y yo me quedé, espérate. Me dijo, Elías, sus ojos fueron creados para que me vean a mí, a más nadie. En un punto yo hice, qué lindo, ay, qué lindo. Pero en otro punto me asombré. ¿Usted sabe por qué? Porque hay un versículo que dice que en Dios no hay sombra de variación. Cuando tú buscas lo que es sombra de variación, es un acontecimiento donde el sol crea sombra y tú no puedes definir el detalle en el objeto que está delante de ti. Por lo tanto, no hay algo preciso y tienes que ser cuidadoso en lo que vayas a hacer. Cuando tú miras a Dios, Dios no tiene sombra. Dios no tiene variante. Lo que tú ves es lo que hay, punto, y se acabó. Y yo decía, Señor, pero ¿de qué tú estás hablando? Miren qué interesante. El versículo que dice, la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios, lo voy a juntar con el versículo que dice, puesto los ojos en el autor y consumador de la fe, Cristo Jesús. Es el único momento que te dice que lo vas a usar. En Él. Yo le sigo diciendo a la iglesia, le sigo diciendo, esto es relación, tú tienes que tener una relación con Dios, tú tienes que tener una relación con Dios, así como tienes una relación con tu padre carnal, tu madre carnal, tu tío, o la persona que te creó, o que te crió, tienes que tener una relación con Él. Puesto los ojos en el autor y consumador de la fe. ¿Usted sabe lo que está diciendo? Clava los ojos en Él y no mires a más nadie. Y usted me va a decir, ¿qué se supone que yo vea otras cosas? Cuando buscamos la definición de qué es Él, vamos otra vez a Hechos, capítulo 17, versículo 28. Porque en Él vivimos y nos movemos y somos. Si tú vives ahí, es imposible que tú no lo veas a Él. Jesús dijo algo bien interesante. Jesús dijo, y a mí el Señor, solamente Él es Dios, no puedo decir otra cosa, Él es Dios. Jesús dijo, todo lo que yo escucho del Padre, oye, si usted quiere lo busca en la Biblia, yo creo que lo primero que mencionó fue escuchar. Y después escucha lo que veo. Mira el orden. Lo que escucho y lo que veo. Dice, todo lo que voy a hacer de Él, eso hago.
Y yo me puse a buscar en la Biblia, porque yo he buscado, y yo digo, ven acá, ¿hubo algún discípulo, hubo algún judío, hubo algún romano que le haya desviado la mirada de Jesús hacia el Padre? Y me pongo a buscar, y no. En un momento Jesús dijo, como dirían los discípulos, un disparate, y la gente se fue. Porque yo creo que fue que Jesús dijo que el que no coma mi carne y no beba mi sangre no hereda el reino de los cielos. Y la gente dijeron, este está hablando de canibalismo, la ley de Moisés lo prohíbe, vámonos de aquí. Se tostó, está loco. Entonces uno de los discípulos le dijo, Señor, a la gente no le gustó, y se van. Y ahí es la parte donde tú empiezas a darte cuenta de que Jesús tenía los ojos fijos en su Padre. Le dijo, ay, gloria a Dios, es que Él es Dios, Él no necesita de nadie, Él no necesita que lo sustenten, Él no necesita que le digan por la espalda, le hiciste bien, Él no necesita nada de eso. Él le dijo, si tú quieres también vete, porque yo soy Dios. Aleluya. Lo que el Padre me mandó a hacer, eso voy a hacer, contigo o sin ti. Yo siempre le digo, Señor, que tu espíritu caiga sobre la iglesia, que nosotros seamos, la palabra no es atrevido, bold, no es una palabra para sagaces, intrépidos, para poder decir, yo no te sigo a ti, yo sigo al Padre, yo sigo a Jesús. Lo que tú me estás diciendo, yo no lo vi en Jesús, yo no te voy a hacer caso a ti. Que la iglesia agarre eso y diga, se acabaron las falsas doctrinas, se acabaron los inventos, se acabaron las estupideces que a veces se hablan, que están fuera de la palabra de Dios, y por amor la gente dice, ay, déjalo ahí, que ya mismo le llega. No, o lo viste en Jesús o no existe. Si no es en Él, el que está al lado tuyo, ¿te quieres ir también? Porque la realidad del caso, no se puede destruir el propósito de Dios por agradar a los hombres. No se puede. Entonces, los ojos de nosotros, carnales, nos meten en problemas. Los ojos de nosotros espirituales, si los sacamos del autor y consumador de la fe, nos van a meter en problemas. Y voy a utilizar la enseñanza de Pedro. Nuestro hermano Pedro, que todo el mundo pela y yo lo admiro. Nuestro apóstol Pedro, que todo el mundo dice, el tipo fracasó un montón de veces y yo lo admiro. Yo quisiera fracasar como él para poder llegar al nivel que él llegó. Yo quisiera hacer eso. Cuando ellos están en el bote y se acerca Jesús por la noche caminando, todos ellos tenían miedo. Oye, hasta Pedro tenía miedo. Dice la Biblia que todos tenían miedo. Entonces cuando lo ven dicen que es un fantasma. ¿Por qué no van a decir es una persona caminando? Porque no hay nadie que camine por encima del agua. O es un fantasma o es otra cosa. Y lo que hay es la palabra fantasma. Cuando Jesús está así, entonces Pedro, el atrevido, Pedro, el que años después de su vida por Cristo sin chistear, vamos a darle esa, porque la gente se queda más que fracasó, le dice, si tú, a mí me encanta esta palabra, si tú quieres que yo vaya a ti, di la palabra. Escucha, toda esta conversación entre Pedro y Jesús no era visual. Escucha bien, no era visual. Él sabía que era Jesús, pero toda la conversación tenía que ver con oído. Si tú dices la palabra, yo voy. Si tú dices la palabra, yo voy. Entonces Jesús le dijo, ven. Cuando Pedro pone su pie en el agua, muchos teólogos se hacen esta pregunta. Pedro, ¿caminó por encima del agua o encima de la palabra? ¿En cuál de las dos? Se hacen esa pregunta. Yo creo que el camino sobre la palabra. Porque humanamente es un mismo disparate que tú camines por el agua y camines por encima de una palabra. Es imposible. Y yo creo que él caminó por la palabra. Cuando él camina en la palabra, que oyó, escuche bien esto, es una enseñanza tremenda, que oyó, estaba firme. Cuando utiliza sus ojos y lo desvía de Jesús hacia el viento, hacia las olas, se hundió.
Porque a la vez que tú quitas la mirada de Jesús, ya no estás en Jesús, que Él es la palabra, por lo tanto tampoco estás en la palabra. Y él se hundió. Y le dijo al Señor, sálvame. No le hizo con los ojos. Escuchen bien esto. Hermano y amigo que me escucha, si usted ore con la boca, no ore con los ojos, bendito sea el Señor. Si usted va a hablar con su pastor, no se comunique con los ojos, comuníquese con su boca. Si usted va a hablar con su familia, aprenda a comunicarse con sus palabras. No se ponga. Ellos saben que cuando yo cruzo las manos y abro los ojos, la gente sabe lo que yo quiero decir. Mentira del diablo, hable, para que empiece a crear cosas nuevas y buenas. Jesús le dice, hombre de poca fe, pero mira lo que Jesús hizo. Jesús hizo algo tremendo con Pedro, que yo se lo digo, hazlo conmigo cada vez que yo me espatarre. Hazlo conmigo. Lo agarró de la mano, dice la Biblia, lo agarró de la mano, lo levantó y caminando los dos, entraron al bote. ¿Qué significa que caminando los dos? Yo te voy a decir lo que es caminando los dos. Cuando Pedro empezó a caminar por el agua, que Dios da la palabra, él empezó a caminar y lo miró. Y después hizo así. Y cambió la mirada y se hundió. Cuando Jesús lo agarra, tenga pendiente de que Jesús está de pie y él está abajo. Jesús lo está mirando, así como Dios miró a Adán cuando lo estaba haciendo. Le agarra la mano, lo levanta y Pedro dijo, de este hombre no le quito los ojos de encima hasta que me monte en el bote. Olvídate de lo que haya, es a él. Entonces venían agarrados de mano y Jesús iba caminando mirando a los discípulos y Pedro iba mirándolo a él. Él dijo, de la primera aprendí. Eso es lo que Dios está interesado que nosotros hagamos. Dios te hizo con todos los sentidos para que los utilices, pero para que los utilices de forma funcional, para que los utilices de forma de beneficio para ti, para el cielo. Te dieron los ojos para que lo miraras a Él. Te dieron los oídos para que lo escucharas a Él y para que hubiera balance en tu vida. Y Dios quiere llevarte. Por eso es que Dios se pasa diciendo a la gente, a los inconversos y a los creyentes, te amo. Ven a mí. Palabras. Ven a mí. Primero Dios le habla y después le pone hasta demostraciones de amor, le hace un milagro, le abre puertas, le da el trabajo que tanto pidió. Y Dios quiere que las personas se acerquen a Él. Traje más que estos 2 puntos, son muchos más, pero traje estos 2 puntos. Oídos y visión. Utilízalos para caminar firme delante del Señor. Y date cuenta que cuando Jesús muere en la cruz del Calvario y resucita, Juan capítulo 1 dice, y a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hijos de Dios. Cuando Dios mira a un nacido de nuevo, te lo voy a decir de esta forma, está viendo a Adán otra vez, está viendo a Jesús otra vez. Dios cuando te mira a ti, Dios está mirando en un espejo. ¿Alguna vez tú te has ido de tu casa, te miras al espejo, empiezas a guiar, entró el aire, a las mujeres les revolcó el pelo y usted se queda con la imagen del espejo? Cuando se baja del carro, tú dices, yo me miré en el espejo, pero sale con el pelo medio. Jesús cuando te mira, se mira a Él. Y cuando Él se mira a Él mismo, Él se peina. ¿Quién puede entender lo que estoy diciendo? ¿Alguna vez has orado y te han pasado la mano por la cabeza? ¿Será que Jesús se está mirando a Él mismo y está arreglando lo que ves? Cuando Jesús se mira a sí mismo, dice, déjame arreglar esta. Chica, no andes jorobadita, anda derecha. No bajes los ojos, mira hacia el frente. Mira, camina de esta forma. Endereza el pie derecho que se está yendo para el lado. Y Jesús está diciendo, estoy perfeccionando la iglesia, porque la iglesia soy yo. Así es como Dios te ve. Tú eres parte de Él. Y la hermosura que le otorga a tu vida es porque Él también está tirando hermosura a Él mismo.
Gloria a Dios. No puedo hacer un comentario porque me voy a ir demasiado profundo. Gracias, Señor, porque eres bueno. Pero Dios te mira y te anhela, porque Él está viendo su imagen dentro de ti. Y cuando hemos nacido de nuevo y caminamos y le servimos al Señor, el Señor cuando nos mira, hay una palabra que se llama redención. Redención es volver otra vez de donde saliste. Nosotros volvemos otra vez a Él y llenamos a Dios de una sonrisa. Escucha bien esto, quizás tú no lo has visto. Hay gente que dice, yo quiero que el Padre, yo quiero sacarle una sonrisa al Padre. Es que si se la sacas a Jesús, se la sacas al Padre. Y se la sacas al Espíritu Santo. ¿No habían pensado así? Cuando el Espíritu Santo te dice, saca un tiempito conmigo, vete, vamos a orar. Y tú solamente dices que yo le quiero sacar una sonrisa al Padre. No le voy a hacer caso al Espíritu Santo. No entiendes. Si le haces caso al Espíritu Santo, le saca la sonrisa a Dios Padre. Si le haces caso al Espíritu Santo, le estás haciendo caso a Jesús. Sé sensible a la voz de Dios. Sé sensible porque tú eres tres y eres tres. Tienes la capacidad de poder entender a Dios, tienes la capacidad de poder conocerlo, tienes la capacidad de saber cómo Él se manifiesta. Por eso es que en Efesios capítulo 3 dice que los seres celestes, los que no han caído, miran a los hijos de Dios y aprenden de Dios. Porque no hay otra creación creada en el universo que se parezca a Dios, sino los hombres. ¡Wow! Lo que Dios hizo en nosotros es algo magistral, es algo único. Y todos nosotros somos importantes para Dios. A unas maneras que no puedo expresar. Dios nos ama, Dios quiere estar con nosotros, Dios quiere caminar con nosotros. Si algo te puedo decir, el Padre está deseoso de que tú le hables, el Padre está deseoso de que tú estés con Él, y el Padre puede estar sentado en el trono y tú caminando con el Espíritu Santo, y si estás caminando con el Espíritu Santo, estás caminando con el Padre. De la misma manera, si yo estoy caminando aquí con Wanda, yo estoy caminando con el Espíritu de Wanda y con el alma de Wanda y con la carne de Wanda. Termino con esto. Dios me dijo algo que me dejó enamorado de él. Me dijo, ¿tú quieres ver un milagro mío? Y yo le dije, sí. Me dijo, te voy a enseñar algo sobrenatural. Y yo le dije, enséñamelo. Y yo decía, Dios mío, qué rico esto va a ser tremendo. Y me dice, cada uno de tus hermanos en Cristo, que tú los ves, antes de estar frente a ti, estaban frente al trono de Dios. Y yo hice, oh. Y me dijo, antes de que tú los conocieras, ellos estaban parados delante de Dios, disfrutando de su presencia. Ellos bajaron del cielo y los tienes frente a ti. Ellos son sobrenaturales. Y yo me quedé y dije, para mí es un privilegio poder estar frente a todos ustedes. Porque ustedes proceden del Padre de la luz. Yo no necesito, es que no sé si lo puedo explicar mejor. Dios los materializó a ustedes. ¿Está mejor? Dios agarró el espíritu de ustedes y lo metió dentro de una carne para que yo pudiera ver, para que ustedes lo pudieran apreciar. Es un honor. Nosotros somos espíritu primero. Acuérdese de que antes que yo te vea, te hicieron. Ay, gloria a Dios. Escucha lo que les voy a decir y con esto termino. Estoy deseoso de ver a muchos que solamente los he escuchado mencionar. Estoy esperando el día que llegue. Yo estoy esperando el día que llegue. Para eso Dios levanta esta iglesia.
para que lleguen muchos y podamos gozarnos en ese milagro tan precioso de Dios. Así que Dios les bendiga, Dios les guarde. Espero que esta palabra la haya bendecido y la utilicen como herramienta para crecer, para madurar y para bendecir a todos los que los rodean. Que el Señor les bendiga.